Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Venezuela, lamentablemente, continúa ocupando grandes espacios en la prensa hemisférica y también en los medios informativos internacionales. ¿Por qué? No porque el país esté progresando, no porque el país esté en un franco proceso de desarrollo integral en el cual sus ciudadanos van a tener mejores condiciones de vida. No, todo lo contrario. Es que el gobierno, pues, cada día deteriora más a la nación, cada día empobrece más a los venezolanos. Y en estos días, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una legislación en la cual funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, violadores de los derechos humanos, al igual que el gobierno al que hacemos referencia, pues van a ser sancionados por este país. Para abordar la situación de Venezuela, este caso en particular, está con nosotros en el estudio un viejo amigo, alguien que conocemos desde hace muchísimos años, comprometido con la democracia venezolana, un militar que ha hecho siempre gala de su compromiso con la democracia. Me refiero al general Miguel Aparicio, general de la Guardia Nacional Venezolana y que siempre ha estado a favor de la democracia y del respeto a los derechos humanos. General, gracias por estar acá. Gracias, Pedro, por la invitación y saludos a todos los amigos que están viendo este tan prestigioso programa tuyo. Muchísimas gracias. General, muy brevemente, ¿cuál es la condición de las Fuerzas Armadas venezolanas? Yo recuerdo por allá por los años 90, usted y yo conversábamos, abordábamos el tema y hablábamos de que las Fuerzas Armadas eran independientes, de que las Fuerzas Armadas históricamente en Venezuela habían estado siempre sometidas a la autoridad civil y que en ningún momento tenían compromiso con partidos políticos. Esa situación, evidentemente, en los últimos años ha cambiado. Sí, indudablemente que, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, el artículo 328 establece textualmente que las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Nacional es una institución apolítica, obediente y no deliberante y que está al exclusivo servicio de la República y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Es claro eso en el texto. Indudablemente que está, y aparte de eso señala que está constituida por el Ejército, por la Armada, por la Aviación y la Guardia Nacional. Es el único caso en el mundo, creo que donde existen 4 fuerzas que integran la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, a raíz de todos estos compromisos, vamos a llamarlo entre comillas, y que revolucionarios, prácticamente dieron al traste con lo que establece la Constitución y las Fuerzas Armadas pasaron a jugar un papel político dentro de la organización, al extremo que hoy en día es parte de, o es el brazo armado del partido de Nicolás Maduro y anteriormente del partido político de Hugo Chávez, y está al servicio exclusivo de ellos. No quiero decir con esto que dentro de la institución militar no existan oficiales, suboficiales y tropa profesional que sean verdaderamente institucionales. Yo creo que son la mayoría y que no comparten pues con esta teoría de ellos de que se han usado como si fueran sus fuerzas armadas particulares. Pero general, a mí me llama la atención algo, y es que las Fuerzas Armadas venezolanas fueron, a partir del derrocamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez, fueron institucionalizadas. O sea, como usted decía, eran Fuerzas Armadas del Estado. Los generales, los altos oficiales como usted, fueron formados en esas convicciones. Es correcto. ¿Qué pasó, qué aconteció en esas Fuerzas Armadas que los militares que los relevaron a ustedes en esas posiciones no hicieron gala de esos compromisos? Lo que yo creo que sucedió ya venía preparado justamente con la llegada de Hugo Chávez al poder. Hugo Chávez justamente fue preparado por el sistema castrocomunista, que es lo que desde la época más o menos de los años 60 intentó tomar posesión del país y no lo logró a través de la supuesta lucha armada, porque fue un fracaso total. No tuvo ningún tipo de eco ni recepción en Venezuela. A raíz de esto, con la llegada de Hugo Chávez, un delfín del castrocomunismo,
indudablemente que Fidel Castro y su entorno completo le tomó posesión de lo que más soñaba, él era del país, y una de las cosas fue justamente tratar de corromper y degenerar a las Fuerzas Armadas, porque al perder justamente el poder de respuesta de las Fuerzas Armadas, el resto se le hizo fácil tomar las otras instituciones, y eso fue lo que sucedió. Agarró y corrompió a los grupos de oficiales que en un momento dado ejercían cargos de comando a través de los procesos de corrupción, dándole facilidades al dinero y dándole facilidades a cargos y a ostentar posiciones políticas relevantes. Eso indudablemente conllevó a degenerar las Fuerzas Armadas. Hoy en día tenemos unas Fuerzas Armadas, yo diría en Venezuela, un segmento minoritario que es el que maneja la institución armada, que es el que se encuentra con graves problemas de corrupción, los que señalan en todas las revistas, en todos los periódicos, en todas las listas, y un grupo grande, que yo diría que es el 80%, que es el que verdaderamente siente vocación y le preocupa la realidad de lo que estamos viviendo en el país. Es decir, queremos volver a institucionalizar las Fuerzas Armadas, institucionalizar el país para que exista una verdadera separación de todos los poderes como lo establece la Constitución. Sin embargo, pues desgraciadamente estas personas que hoy en día tienen el control del gobierno o tienen el control del país quieren mantener hegemonía por todos los medios, y por eso que tú ves presos políticos, ves perseguidos y ves oficiales que hoy en día los sustituyen de los cargos sin ningún tipo de respuesta y sin ningún tipo yo diría, de decisiones que sean lógicas, sino vas para tu casa, estás sin cargo y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela, digo, como un país donde viví muchos años y que recuerdo siempre con mucho cariño, las Fuerzas Armadas venezolanas siempre fueron legitimistas, siempre defendieron la Constitución. Hubo momentos de crisis, en particular durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni, donde hubo brotes golpistas de militares que no se acostumbraban a la idea de una democracia genuina, porque unos ya estaban a favor de la extrema izquierda, otros a favor de la derecha. Sin embargo, esos militares lograron mantener, la mayoría de los militares, la distancia de la política, no se metieron en política. Esta situación que está aconteciendo hoy, de que los militares se hayan ido politizando, al menos un sector, como usted dice, no afectará el futuro de las Fuerzas Armadas, no hará que en el futuro las Fuerzas Armadas pretendan convertirse también en árbitros, en deliberantes, más que árbitros de un proceso político en el país. No, yo no creo, porque por lo que tenemos contactos, tenemos los amigos, los compañeros que están dentro de la organización militar, quieren volver al esquema de las Fuerzas Armadas institucionales, es decir, dejarle la política a los políticos y que las Fuerzas Armadas volver a lo que toda la vida ha sido su esencia fundamental y desde que la época de la independencia, es decir, no involucrarnos en ningún tipo de aspectos políticos en los cuales tenga la responsabilidad exclusivamente la población civil. No con esto, quiero decir que el militar vive parte de los problemas políticos que conviven en su comunidad, porque el militar paga impuestos, eso es imposible, porque el hombre es un político, es un político por naturaleza. Indudablemente que tenemos los conflictos en los municipios, en los estados y en la nación. No quiere decir con esto que el militar hay que cercenarle sus derechos políticos, no. Fue un gran logro de lograr que el militar en Venezuela, con la nueva Constitución del año 99, emitiera el voto, votara, porque es una opinión que el militar la va a tener él, la tiene su esposa, sus hijos, su familia, sus padres y todo, pero no quiere decir con esto que el militar vaya a emitir, como lo hacen hoy en día estos oficiales que dicen que las Fuerzas Armadas son socialistas, son chavistas, patria o muerte, venceremos. Y son patria o muerte, y que respetan y admiran y que le rinden pleitesía al comandante supremo y eterno de ellos, Fidel Castro, que no sabemos si está vivo y que yo creo que no está vivo, y al señor Hugo Chávez, que ya es periódico de ayer. Era, Aparicio, el presidente Chávez en su momento trató de crear unas milicias. Tales milicias no lograron quizás cuajar en la medida que él quería. Pero también se crearon grupos paramilitares que en las últimas semanas han tenido una gran participación en el marco policial o semipolicial venezolanos. Estas milicias, estos grupos paramilitares pueden ser en algún momento un peligro para las Fuerzas Armadas,
¿Pueden las Fuerzas Armadas en algún momento determinado tener que asumir el control de los mismos y reprimirlos? Fíjate lo siguiente, a raíz de eso del señor Hugo Chávez, que como le dije, es periódico de ayer, la política es dinámica, hoy tenemos otras variables dentro de la política venezolana y otras aspiraciones, y etcétera, etcétera. Trató de crear unas milicias violando la Constitución, porque como te lo dije, el artículo 328 señala que las Fuerzas Armadas venezolanas están constituidas por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Posterior a esto, modificaron la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, pasaron por arriba de la Constitución y crearon un nuevo cuerpo de las milicias. Hoy en día ese cuerpo existe y ese cuerpo es contrario y viola la Constitución. Y los militares, los generales, el ministro de la Defensa, los comandantes de fuerza y todos, ellos son corresponsables de la violación de la Constitución y mañana pasado tienen que responderle al país y responderle al Estado de Derecho sobre esto que están permitiendo. Aparte de eso, el gobierno de Hugo Chávez también, en su debido momento, porque necesitaba tener pueblo armado, creó los grupos estos paramilitares. ¿Qué ha sucedido con estos grupos paramilitares? Nombres raros que le buscan colectivos. Sí, colectivos. Una gran farsa. Se les levantaron contra ellos mismos. Hoy en día son ingobernables, tienen cotos de poder en las diferentes urbanizaciones, no las urbanizaciones, en las barriadas donde oprimen al pueblo. ¿Qué ha sucedido? De que existe una anarquía por los dos lados. O sea, ves anarquía en las Fuerzas Armadas, ves anarquía en los grupos estos de las milicias y ves anarquía en los colectivos. Entonces, total, que eso es un enjambre que nadie lo entiende. Y a raíz de eso es los graves problemas de inseguridad que son los que viven los venezolanos. No es posible que este fin de semana que acaba de pasar, las cifras rojas de 65 personas fallecidas muertas, y la morgue solo en Caracas. Solo en Caracas. Entonces, es terrible la situación que estamos viviendo. Se habla mucho de la presencia de militares cubanos en las Fuerzas Armadas de su país. Se habla también de que los cuerpos de seguridad, los cuerpos de inteligencia, de investigación, que los cuerpos represivos están o dirigidos o influenciados, o que los funcionarios son entrenados por agentes, como usted bien especificado un rato, no agentes cubanos, sino agentes castristas de origen cubano. Es correcto. Fíjate lo siguiente, porque hay que diferenciar el cubano, el venezolano, el norteamericano, el colombiano, del castrocomunista. El cubano es un hombre, es un ciudadano que sufre, que ha estado oprimido por un régimen castrocomunista de hace 54, 55 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que este grupito, que yo creo que es como una secta diabólica, es la que dirige y oprime al pueblo cubano justamente para tratar de mantener el poder. Tratan de ejercer influencia sobre otros países, y así sucede en Venezuela. Cubanos en Venezuela no hay, porque los cubanos que van a Venezuela buscan la manera de escaparse o salirse buscando mejores posibilidades en otras tierras, buscando libertad, buscando mejores ingresos, etc. Los pocos que quedan allá, los castristas, los castrocomunistas, son los que dependen y que están vinculados directamente con el régimen, y esos actúan como esbirros, como testaferros, como que son los que están oprimiendo, porque ellos obtienen grandes beneficios y a ellos les interesa justamente mantener en el área la asesoría para mantener la opresión, mantener la tiranía, etc. ¿Y estos militares tienen realmente control, autoridad, realmente pueden tomar decisiones o influir en las decisiones de las Fuerzas Armadas? No, en absoluto. Lo malo que está sucediendo entre las Fuerzas Armadas no es responsabilidad de los castrocomunistas que están allá, es responsabilidad exclusiva de los generales y de los almirantes venezolanos. Es decir, ellos son los que han permitido que todas estas cosas ocurran, que ocurra la corrupción, como hace 4 o 5 días atrás, un camión con $10 millones que ingresa al país. Lo bajaron en Puerto Cabello. Lo bajaron en Puerto Cabello, es insólito. Ese es un solo camión. ¿Tú crees que es un solo camión, Pedro? No, eso debe haber pasado infinidad de camiones, legitimando capital en Venezuela, porque en Venezuela para conseguir $1 es difícil, es como buscar una aguja en un pajar. Entonces la gente se muere por $1 y los dólares hoy en día cuestan 200 bolívares que hay que pagar. Es insólito. Y entonces entra un camión con $10 millones. Esos $10 millones los lleva la gente para la Navidad porque necesita salir y los distribuyen y los venden en el mercado negro. ¿Es el gobierno o funcionarios del gobierno? Funcionarios del gobierno, gente que está involucrada. Y hay problemas con el narcotráfico, legitimación de capitales, y el gobierno sabe que eso está ocurriendo
y prácticamente se hace la vista gorda ante esta realidad, cruda realidad del país. Es una realidad, usted que como Sí. fue general de la Guardia Nacional, conoce perfectamente bien todas las intríngulis de los intentos del narcotráfico en Venezuela a través de los años. Hay que decir, la Guardia Nacional es un cuerpo muy especial, radicado en Venezuela. En Cuba existió algo que se llamó la Guardia Rural, que no eran iguales, pero había ciertas semejanzas. Yo le pregunto, usted que luchó contra el narcotráfico, ¿está el narcotráfico hoy muy presente en Venezuela? Mucho, está presente porque justamente la política del gobierno de Chávez fue el de eliminar todos los cuerpos y las organizaciones internacionales que habían en el país, gente de la DEA, de las policías de Francia, de Inglaterra, de Italia, que funcionaban y que trabajaban de una forma mancomunada y estrecha con la Guardia Nacional y con los demás cuerpos de seguridad del Estado. Todos esos cuerpos fueron desmembrados, fueron eliminados, y hoy en día Venezuela se convirtió prácticamente en un puente abierto para el tráfico de drogas proveniente de Bolivia, proveniente de Colombia, y que fluye libremente hacia el mercado, hacia Europa o hacia los Estados Unidos y hacia Centroamérica. Recientemente salió un avión con 1.700 kilos de cocaína de altísima pureza hacia Francia. ¿Por dónde? Por el aeropuerto principal de Venezuela, en las narices de los guardias nacionales. Y de eso no se sabe nada. Ni el gobierno ha emitido opinión. Es decir, es complaciente. Yo diría que estamos en presencia de una especie de caballo de Troya, de una guerra, de una operación caballo de Troya, donde permiten que esta cosa fluya y lleguen a estos países, porque la droga, tú sabes, desgraciadamente, el daño que hace a los niños y a la juventud de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, donde quiera que llegue, es un delito lesa humanidad. Y Venezuela en ese sentido no hace absolutamente nada. General, es un privilegio tenerlo acá y por eso estamos corriendo un poco con el programa. Usted regresa a Venezuela y quiero que nos deje la mayor cantidad de impresiones posible. Colombia está dialogando, se dice así, con las fuerzas terroristas de la FARC en La Habana. Se afirma que muchos de estas líderes de la FARC, cuando no están viviendo en La Habana, están viviendo en Venezuela, pero que realmente no están en territorio colombiano. ¿Hasta qué punto hay complicidad entre el gobierno de Maduro y la FARC? ¿Y hasta qué punto, desde su perspectiva, el gobierno del presidente Santos se hace el tonto ante esta situación? Fíjate, en mi época, cuando yo estaba en las Fuerzas Armadas como oficial activo, la clasificación que le dábamos y establecido en las leyes venezolanas eran de bandoleros. Y las Fuerzas Armadas regulares... A la FARC. A la FARC y al ELN y a todos los grupos irregulares. Quiere decir con esto que cuando tú estás en una guerra de esta naturaleza, una guerra irregular totalmente, tú no negocias con bandoleros. Entonces jamás en una situación normal de un país donde existe un Estado de Derecho vas a negociar con bandoleros, porque no existen los principios, no respetan los principios normales de la guerra, las convenciones internacionales de Ginebra ni nada. Lo que ha sucedido hoy en día, yo respeto pues la decisión del presidente Santos en ese sentido. Ese no es el punto, el punto es qué hace Venezuela en esto. Sí. Nosotros en ese sentido, nosotros no tenemos, yo diría, vela en ese entierro, al contrario, se ha criticado mucho al gobierno que ha sido complaciente al permitir que estos grupos irregulares pasen a Venezuela como zona de alivio. Como un santuario. Un santuario, zona de alivio para regresar, se curan, reposan y vuelven nuevamente a regresar pues a causar desastres en Colombia. Y en mi época, en la época yo estaba de oficial activo, fuimos en una lucha frontal contra ellos y no permitíamos que esto ocurriera. Desgraciadamente, una vez el señor Chávez tuvo la osadía de decir públicamente que Venezuela limitaba por el oeste, no con Colombia, sino con la FARC. Entonces estaba reconociendo prácticamente de que la FARC es una organización política beligerante y que tenía aceptación universal. Es decir, el propio presidente de Venezuela violando flagrantemente las disposiciones internacionales sobre esta materia. Pero como que Maduro ha bajado un poquito la intensidad en esa situación. Sí, él en este sentido yo lo he observado y ha señalado en algunas cosas de que debe lucharse contra el problema de la guerrilla, porque indudablemente la guerrilla está muy vinculada con el narcotráfico. Yo celebro que el señor Maduro pues trate pues de quitarle el apoyo que en un momento dado se lo dio Hugo Chávez. Sin embargo, sigue siendo un santuario y sin embargo, sigue siendo el puente para que los guerrilleros colombianos
viajan a La Habana, porque muchos de ellos viajan desde Venezuela a La Habana para participar en estos diálogos de paz. Sí, ojalá que Colombia pueda resolver también su problema, porque es una guerra que viene ya 80 años, y yo creo que no solamente en Colombia y en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, a todos los seres humanos nos interesa vivir en paz. Seguro. Sí, porque la guerra pues no conlleva en absoluto. La guerra solo deja tragedias y dolores. Y uno de los problemas que tenemos nosotros ahorita, Dios quiera, es justamente tratar de reunificar a todos los venezolanos independientemente del pensamiento político que tengan, y eso es lo que este gobierno pues no propicia ni auspicia. Ojalá que para esta Navidad el señor Maduro firme una ley de amnistía general, que los presos políticos salgan. Muchos presos políticos, presos de conciencia. Este muchacho Leopoldo López y tantos jóvenes que están hoy en día las amenazas que vienen sobre tantas personas, entre ellas María Corina Machado. Sí, María Corina Machado, una muchacha que es una gran luchadora. ¿Cómo es posible que el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, ha obligado a los otros poderes a que le quiten la inmunidad y le quiten inclusive el curul a ella, siendo una diputada elegida por el pueblo? Es insólito. Ahora, general, el tiempo, lamentablemente, le repito, corre muy rápido y quiero abordar el tema político venezolano. ¿Cómo usted aprecia la oposición venezolana? ¿La considera que está apta para seguir en el combate político o la considera vacilante? O sea, después de estos reajustes de la Mesa de la Unidad Democrática, de los grupos que han surgido, de la posición de María Corina Machado, de quienes están planteando una nueva Asamblea Constituyente, ¿cómo usted ve esa oposición? Yo creo que todas las cosas tienen su momento, y lo que en mi condición de asesor y con la experiencia que uno tiene ya a través de los años, yo le recomendaría que hicieran un alto, hicieran una revisión de todo lo que se ha hecho hasta el momento, ver cuáles fueron los errores cometidos en el pasado y sobre esos errores aprender para preparar nuevas políticas, nuevas tácticas, nuevas estrategias en una lucha. La oposición venezolana está ahí, existe ahí. Sí nos hace falta hoy en día quizás un liderazgo un poco más activo, más dinámico, porque los venezolanos todos estamos esperando que más temprano que tarde darle un vuelco al país, sacar este gobierno que lo que ha traído es miseria y desgracias en Venezuela, y que podamos otra vez enrumbarnos hacia un nuevo país, a una nueva república, donde tenemos cabida todos, chavistas, maduristas, opositores, y los que llamamos, o los que llaman nini, que son indiferentes. Venezuela es un país amplio, grande, con tremendos recursos, y yo creo que eso es lo que debe luchar ahorita hoy en día la oposición. El mensaje de la oposición debe estar, yo creo que más que hacia los opositores, hacia ese chavismo que está ahí, que sufrió frustraciones, sufrió desengaños y desencantos, esperando que con Chávez iba a vivir en el paraíso, pero vives en la miseria, hoy en día haciendo colas para comprar un rollo de papel toalé, para comprar un litro de aceite, con un kilo de café que no se consigue, y todos estos problemas, y sobre todo la inseguridad, que es lo más grave que estamos viviendo en Venezuela. Yo he conversado en las últimas semanas, y lo hago con frecuencia con varios venezolanos, y algunos me han comentado que consideran que la oposición ha disminuido mucho su perfil, que a excepción de personalidades como Antonio Ledesma o María Corina Machado, como que la oposición es demasiado, como dirían los americanos, light, muy ligera, muy poco comprometida, que no hace un esfuerzo por ganar espacios y por obtener ciertas ventajas en las futuras contiendas electorales que en el país pues, se vayan a presentar. No, la situación, para mí la oposición es como la grama, que tú la ves siempre ahí, está. A veces se seca, intenta secarse, pero si viene algo, un poquito de agua, un poquito de abono, inmediatamente la ves verde, se levanta rápido. Y así es la oposición venezolana. Y yo creo que no solamente la oposición venezolana, sino la oposición en cualquier país del mundo. Lo que nosotros necesitamos a veces son organizarnos, meditar, reflexionar y estar dispuestos a que necesitamos cambiar el país en positivo. Y eso es lo que yo considero que debemos hacer ahorita. La oposición hasta la presente ha utilizado la estrategia de mantenerse en bajo perfil, porque en este momento no hay nada que pueda motivar ¿cómo te diría yo?, a producir marchas, contramarchas, llamadas a la calle, etcétera, etcétera. No se puede agotar a la militancia, eso es una realidad. Hay que dejarlo ahí. Pero también no es un riesgo dejar que la militancia pierda la costumbre, el hábito, la norma
de hacer valer sus derechos y sus opiniones. Eso sí, todo el tiempo hay que hacerlo y hoy en día el sistema económico está matando al gobierno. El gobierno ya hoy en día tiene un barril de petróleo sobre $59, que el presupuesto del país fue calculado a un promedio de $60 por barril. El bolívar nuestro, que no vale nada, la pérdida del valor adquisitivo es tremendo, hoy en día se está cotizando y utiliza como referencia el mercado de Cúcuta. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos como referencia Cúcuta para saber cuál es... Un mercado irregular. Un mercado irregular para saber cuál es el valor real de nuestro signo monetario cuando tenemos un banco central y hoy en día está 184. No sabía eso, es muy interesante. Es insólito. Es decir, ¿cómo es posible que el mercado de Cúcuta, una ciudad fronteriza con nosotros, es la que establezca cuál es el cambio del día del bolívar? Y un mercado con muchas preguntas e interrogantes. Dice, bueno, ¿por qué Cúcuta específicamente? Si hay otras regiones económicas, otros países, otras áreas económicas en las cuales pudiera ser, el mismo gobierno es el que debe establecer eso. ¿Cómo establece eso? Señor, quita el control de cambio y sea el gobierno el que establezca un solo cambio para todo el mundo. Pero General, queda poco tiempo. Su recomendación al liderazgo de la oposición. O sea, estamos viendo entre esos líderes posiciones totalmente diferentes. Capriles por un lado, Leopoldo López por el otro, María Corina Machado asumiendo una posición que la distingue sin lugar a dudas, Ledesma, que es de todos ellos el político, pudiéramos decir histórico, pero que realmente está a la vanguardia también. ¿Qué usted le recomendaría a esos políticos, usted que lleva tantos años vinculado a la acción política venezolana y en particular en las Fuerzas Armadas? Bueno, le recomendaría lo que mi profesor de matemáticas en la universidad en California State University en San José me recomendó una vez. Me dijo, primero unirnos y primero sumar todo el tiempo, multiplicar cada vez que nos den una oportunidad, nunca restar ni jamás dividir. Es decir, en este momento nosotros lo que necesitamos es sumar voluntades y reunirnos todos los venezolanos y, como te dije anteriormente, hacerle llegar este mensaje a esos frustrados chavistas que ya hoy en día no son chavistas porque Chávez no existe. Chávez, periódico. Y no son maduristas porque ni son maduristas. Maduro no ha llegado a nada. Y están pasando penurias en el país y que requieren y que desean vivir en un país con mejores oportunidades y para prepararlo para el país de sus hijos en el futuro. Yo creo que desde allá debemos orientarnos y dejar las mezquindades, desprendernos de todas esas cosas personales que a veces tenemos y sumarlas, meterlos todos y buscar el mejor líder o la mejor líder para que mañana pues rija los destinos de la nueva Venezuela. Crecer es lo importante. Sí. General, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Pedro. General Miguel Aparicio, por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por su sintonía, por haber compartido con nosotros la tarde. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias.